Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya bien. Una vez terminadas las reacciones a The Acolyte, volvemos en el canal con las reseñas a libros. Es un libro que la verdad es que me he leído ya hace un tiempo, así que espero acordarme bien de él, porque ya hace un mesecillo y pico que me lo leí. Vamos a estar reseñando hoy la primera novela de la segunda fase de la Alta República, que no es otra que Convergencia, de Zoraida Córdoba, autora que tiene bastante nombre de Jedi. Quien haya jugado al Jedi Fallen Order sabe de qué hablo. Como digo, es la primera novela de la segunda fase de la Alta República. Recordemos que la primera fase está compuesta principalmente por una trilogía de novelas de adulto, ¿vale? Que son Luz de los Jedi, no me voy a acordar, Luz de los Jedi, Tormenta Creciente y Estrella Caída. Me he acordado, bien. Después pasamos a la fase 2, que son 2 novelas de adulto y un audiolibro, aparte de los cómics, de novelas infantiles o young adult, hay mucho más. Y por último, la fase 3, que a día de hoy no sé cómo va, la verdad, porque en España aún justo estamos acabando con la fase 2. O sea, ya tenemos las 2 novelas publicadas en castellano, más el audiolibro, que es La Batalla de Jedha, y que os traeré también pronto. Pero la fase 3, la verdad es que creo que por ahora en castellano no ha llegado nada. Vamos un poco con la autora, como siempre. Es la primera vez que me leo una novela de Zoraida Córdoba, por lo tanto, primero hacemos una pequeñita reseña de la autora. Pues Zoraida Córdoba es nacida en el 87 en Ecuador, es ecuatoriana, pero muy pequeña se fue a vivir a Estados Unidos, que, bueno, con su familia, con 6 años, se fue a vivir a Estados Unidos, donde desde muy temprana edad, pues siempre quiso escribir. Más o menos de los 14 años. Conocida principalmente por la serie de novelas young adult Las Brujas de Brooklyn, que cuenta ya con 3 novelas. Es en este género de young adult donde ella mejor se desenvuelve o más novelas ha sacado, ¿vale? Prácticamente casi todas sus novelas son de este género, por lo que he podido ver. Creo que Las Brujas de Brooklyn no han llegado a España, es Brooklyn Witches, y creo que no han llegado traducidas. En cuanto a Star Wars, pues ella empezó escribiendo en 2017 una historia corta para el libro Star Wars desde cierto punto de vista, en el cual recordemos que son historias cortas del 40 aniversario de la primera película, del episodio 4, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Después, en 2019, escribió ya su primera novela young adult en el mundo de Star Wars, que es A Crush of Fate, también no ha sido traducida al castellano, la tenemos, y es una obra que se basa en dos, o sea, está inspirada en Batuu, en Galaxy's Edge, y sigue a las aventuras de 2 amigos que huyen de piratas. Y por último, en 2019, pues en 2023, perdón, nos sacó la tercera novela de Star Wars grande que tiene, que es Convergencia, de la fase 2 de la Alta República. Así que más o menos ese es el resumen rápido y conciso de Zoraida Córdoba. Tampoco es que haya muchísima información de ella en internet. Así que nada, vamos con el comentario sin spoilers. Pues comentarios sin spoilers. Es una novela que la verdad es que es súper disfrutona de leer. Me ha gustado mucho, mucho cómo está escrita. Me ha gustado la historia, me ha gustado los personajes. Pero la verdad es que es cierto que se siente un poco distinta de la fase 1. ¿Y a qué me refiero? En la fase 1 teníamos principalmente... primero había 2 cosas como muy características, yo creo, de los libros de la fase 1. El primero había muchísimos personajes, o sea, era imposible acordarse de todos los personajes. La verdad es que era algo incluso un poco pega en la fase 1, sobre todo en el primer libro, en Luz de los Jedi. Y luego la segunda cosa era que eran capítulos muy cortos que te hacían ir como muy rápido en la novela, ¿vale? Todas las 3 novelas eran como demasiado rápidas, demasiado como para mantenerte en tensión todo el rato, que quisieras que te contaran más, etcétera, etcétera. Y luego además tenían unos malos comunes que estaban muy claros desde el principio. Desde el momento 1, los malos, los Nihil, estaban súper claros. ¿Qué pasa con esta novela? Que se siente un poco a lo mejor reinicio. Reitero, me parece muy buena novela, ¿vale? Pero se siente un poco como reinicio de la Alta República. En esta novela, sin spoilers, nos vamos, creo que son como 100 y pico años antes de, o menos, antes de los acontecimientos de Luz de los Jedi. Por lo tanto, empezamos en otra época, con personajes nuevos, empezamos en otra época con malos nuevos, que no quedan del todo claros en este libro, o sea, no hay un malo tan presente como los Nihil, ¿vale? En esta novela
hay malos, pero no hay uno tan presente. Y que en cierta manera no sabes cómo va a encajar con la fase 1 y la fase 3. Bueno, la fase 3 no sé de qué va, pero la fase 1 de los Nihil no sabes muy bien cómo va a encajar esto. Sí que hay algunas piezas, algunos puntos que te dejan ver por dónde puede ir, sobre todo al final de la novela es cuando descubrimos algunos salpicaduras de cosas que te suenan de la fase 1, pero es cierto que se siente como una novela como más independiente de la fase 1. Y además es una novela que se siente bastante independiente en cuanto a trilogía, es decir, no me he leído aún Cataclismo, que es la siguiente, pero sí que creo que esta novela es como bastante novela cerrada, ¿vale? Cosa que con Luz de los Jedi y el resto eran como más continuistas y se sentían para mi gusto como una trilogía, quizá después de leerme las enteras. Esta se siente como una novela más cerrada. Entonces, rápidamente, sin entrar en spoilers, al final la novela gira en torno a Eriam y Erono, ¿vale? Que son dos planetas que conocimos en la fase 1, creo que en el último libro, incluso de la fase 1, en Estrella Caída. Creo, la verdad es que no me acuerdo cuándo conocimos a Eriam y Erono, pero bueno, son dos planetas que están muy cerca el uno del otro y que justo en este momento están en guerra, ¿vale? Entonces, esa es la visión o sea, la historia principal. Como digo, es diferente en el sentido de que es una novela más al uso, no son capítulos tan cortos como las anteriores para que te diera esa sensación de prisa. Es una novela que se centra principalmente en 4 personajes, un Jedi, el hijo de la canciller y los herederos de los planetas Eriam y Erono, ¿vale? Y se centra mucho en eso. Entonces es una novela más al uso. De nuevo, esto no quiere decir para nada que sea una novela mala. A mí me ha gustado mucho, me ha parecido súper entretenida. Me ha parecido que los personajes están súper claramente identificados y súper bien definidos. Les tomas cariño a casi todos. No sé, la verdad es que es una novela que está bastante bien escrita. Me ha gustado mucho. Me ha gustado la historia, me ha gustado la resolución de la historia también. Sí es cierto, justo en la resolución, le pongo un poco de pega. Y es que las últimas 70 páginas son demasiado... te cuenta demasiado. O sea, resuelve todo al final. Entonces, la novela no se siente lenta, vas viendo historia, vas viendo lo que te cuentan, pero de repente en las últimas 70 empieza empieza ahí a correr y dices, a ver, déjame respirar, ¿sabes? Que están pasando como muchas cosas. Pero aún así es una novela que está muy bien escrita, ¿eh? O sea, la única pega que le pongo es eso, que el final es un poco abrupto, quizá, es la palabra. Ahora sí, como digo, a mí me ha gustado bastante esta novela, yo creo que le doy entre un 8,5 y un 9. O sea, reitero que están haciendo un muy buen trabajo con la Alta República y reitero que me está gustando casi todo lo que estoy leyendo de la Alta República. Y como es una novela de adultos, pues no tiene problemas principales o grandes de traducción, que sí que pasa en las novelas juveniles. Así que nada, una muy buena novela si queréis leerla. Yo recomiendo empezar por la fase 1, o sea, recomiendo empezar por cómo están publicados, la verdad, aunque, de nuevo reitero, creo que leerte esta novela no te va a fastidiar. Esta principalmente no, quizá las otras a lo mejor sí porque cuenten algo. Esta principalmente yo creo que no te va a fastidiar nada de la fase 1. O sea, tú esta novela te la puedes leer suelta y no pasa absolutamente nada. La batalla de Jedha y Cataclismo no lo sé. Por lo tanto, no empecéis por la fase 2, empezad por cómo se diseñó estos libros, aunque esta parezca que está fuera de todo eso. Así que nada, vamos con el comentario con spoilers de esta novela, como siempre spoilers por aquí, que vamos a ir desgranando toda la historia. Empezamos con los 4 personajes principales, ¿vale? Vamos a hablar primero de ellos y luego ya los vamos presentando en qué va ocurriendo en la novela y también vamos presentando un poco la situación general. Como decíamos, estamos en Eriam y Erono, que llevan 5 años en guerra. Justo la historia comienza ahí y justo nos comienzan presentando a una de nuestras protagonistas, Ciri Albarán. Es la princesa heredera de Erono. Erono es un planeta desértico que, pues eso, como digo, lleva 5 años en guerra con Eriam, que está ahora mismo prácticamente sin recursos, que está prácticamente sin comida, sin agua, sin suministros y necesitan ayuda. La princesa Ciri Albarán es una mujer muy echada para adelante,
los habitantes de Eronos son como muy guerreros, siempre van con un cuchillo en el cinturón, siempre se pelean a la antigua usanza de en plan de me peleo, te doy un guantazo y nos peleamos con el cuchillo, entonces son como muy guerreros. Y la princesa Siria Albarán no es menos, es muy guerrera, y además encima es que es heredera porque su hermano ha muerto durante esta guerra, que descubriremos más adelante. Por otro lado tenemos a Eriam, que es un planeta oceánico, es decir, está cubierto por agua y de hecho las ciudades están tapadas con unos escudos para evitar las mareas, ¿vale? Ahí en Eriam conocemos a Fantu, que es el hijo heredero de las dos reinas de Eriam, la reina de Eriam y su reina consorte, y que además es un hijo huérfano, es decir, está adoptado por las reinas. Esto hace que pues, Fantu sea una persona bastante bonachona, bastante inocentona quizá un poco. Bueno, pues es el típico bueno que lo único que quiere es la paz y lo único que quiere es ayudar a la gente y a sus habitantes sobre todo. Por otro lado tenemos a la Jedi Gela-Natai, que la iremos conociendo un poco al principio de la novela, que es una Jedi que pues va con el resto de Jedis a llevar suministros a Eriam. Es una Jedi que no ha encontrado muy bien su sitio en la galaxia, que no sabe muy bien qué hacer ahora que es caballero Jedi, está un poco perdida y no sabe muy bien cuál va a ser su futuro en la Orden, ¿vale? Entonces, pues eso, es bastante buena también en ese sentido, pero está un poco que no se ubica. Y por último tenemos a Axel Greylack, que es un personaje que se nos presenta como un juerguista, jugón, se nos presenta de hecho justo habiendo abandonado a su futura mujer en el altar, el típico que siempre sale en las solo noticias, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos son los 4 personajes principales que nos van a acompañar durante toda la novela. Como veis, 2 mujeres, 2 hombres, hay bastante equilibrio, y que a mí me recuerdan un poco a la trilogía original, a los personajes de la trilogía original. Es decir, Axel será un poco Han Solo, aunque un poco más perverso que Han Solo. Ciri me recuerda un poco a Leia, es echada para adelante, toma decisiones, es como muy luchadora. Y Fantu y Gela son un poco Luke Skywalker. Fantu por la inocencia, por la bondad y demás, y Gela por el tema de ser Jedi. Entonces me recuerdan un poco. Antes de empezar con la historia, también situar un poco la galaxia en este momento. Tenemos, como decíamos, Eriam y Erono están en medio de una ruta hiperespacial. Recordemos que en este momento de la galaxia no está explorada del todo. Las rutas hiperespaciales son como pues, autovías de la galaxia que te ayudan a llegar a determinados puntos. No puedes viajar libremente, como se viaja en el futuro de Star Wars. Aquí hay rutas concretas, autovías concretas que tú tienes que recorrer. Esto que hace que Eriam y Erono están en medio de una de estas rutas hiperespaciales, por lo tanto su guerra está afectando a los mundos posteriores en esa ruta a ellos dos, ¿vale? Es decir, aquí está el núcleo galáctico, aquí están Eriam y Erono, aquí están el resto de planetas, por lo tanto, esta guerra está afectando a estos planetas, porque no llegan suministros desde el centro de la galaxia al resto de planetas porque tienen que pasar por Eriam y Erono que están en guerra, ¿vale? Esta es la situación. ¿Y cómo está la República en este momento? Pues la República está dividida, la República se está expandiendo. Y es muy curioso, y esto me ha gustado muchísimo de este libro, que tenemos 2 cancilleres. Tenemos un canciller, la canciller Greylack, madre de uno de los personajes, que gobierna desde Coruscant, ¿vale? Gobierna desde el centro de la República, desde el centro de la galaxia, y gobierna un poco, pues eso, es el día a día de la República. Mientras que tenemos al canciller Molo, que es una especie de canciller que se encarga iba a decir expansionario por la flota expansionaria de los Chiss. Es un poco el canciller que se encarga de expandir la República a nuevos planetas. Entonces pues va a planetas en conflicto, va a ayudar a otros planetas, un poco siempre con la visión de intentar a esos planetas de manera egoísta para que después se unan a la República, ¿vale? Entonces, más o menos esta es la situación. Tenemos 4 personajes, tenemos Eriam y Erono, y tenemos a la República en este punto de intentar expandirse.
¿Cómo empieza todo? Pues todo empieza con Ciri, de hecho empezamos con Ciri Albarán, que está esperando un cargamento de hielo, ¿vale? Justo pues es un poco, los dos planetas están aquí, pues tiene como una frontera invisible, entonces pues están esperando aquí a que llegue el cargamento de hielo porque no se fían de que no lo vayan a robar los de Eriam. Los de Eriam no se fían de los de Erono y están en medio también, en plan de como mirándose, en plan de midiéndose las colas, más o menos. Suena fatal esto, pero más o menos están así. Entonces están ahí uno enfrente del otro. Y justo en ese momento, uno de los cazas de Erono, de los de la princesa, que ha sido manipulado, empieza a atacar a las tropas de Eriam. Se crea una especie de caos ahí, en el cual justo encima también llegan el canciller Moyo y la nave de los Jedi con la ayuda para Eriam. Entonces se forma un batiburrillo de gente en el cual Ciri intenta detener este caza manipulado, ¿vale? Intentando salvar al piloto, y que la Natai coge, se tira para adelante, coge un caza, sale con el caza e intenta también ayudar a este caza manipulado. Al final, lamentablemente, este caza manipulado explota, haciendo que la princesa Ciri se precipite sobre el planeta Eriam, sobre las aguas del planeta Eriam. Y es aquí donde conocemos a Fantu. Fantu está paseando por los muelles donde él se crió y ve caer la nave del caza de Erono. Sin pensárselo dos veces, sin saber que la princesa está dentro, se lanza al agua a intentar salvar al piloto. Cuando salva al piloto, efectivamente se da cuenta que es la princesa e intentan comunicar que la princesa está viva, porque claro, así es como murió su hermano, cayendo en Eriam y ahogándose en las aguas de Eriam. Bueno, no saben si se ahogó o se murió en el tal, pero así murió. Entonces sospechan que su padre va a mandar todo el ataque. Intentan comunicarse para decir que la princesa está viva y de hecho van a hablar con la reina, pero mientras tanto Gela Natai descubre que hay un bloqueador de comunicaciones, ¿vale? En la luna que está entre medio de los dos planetas hay un bloqueador de comunicaciones que no permite que la República se comunique con los dos planetas ni que Ciri comunique que está viva. Antes de todo esto, conocemos a Axel Greylack en un casino en Coruscant, viviendo la vida y jugando y apostando y acabando detenido por apostador. Soy Willy Fogg apostador. Pues acaba detenido, ¿vale? Entonces, como decía, Gela es bastante intuitiva y se deja guiar mucho por... O sea, la fuerza como que le manda intuiciones, ¿vale? Entonces consigue detectar este inhibidor, lo rompe, y el canciller Moyo consigue mandar un mensaje a los dos planetas diciendo: mira, vamos a ser territorio neutral, mi nave, la nave de la República del canciller Moyo, va a ser territorio neutral para juntar a los dos reyes, a los dos gobernantes de los planetas, e intentar hacer una especie de tratado de paz o, pues una especie de... Sí, una amnistía entre los dos planetas. Esto llega a la reina, que está con Ciri, y la reina dice que va a ir a esa nave, principalmente porque los Jedi tienen sus suministros, pero que no se fía absolutamente de la República y que no quiere nada con la República, que son unos metetes. Y que, en fin, que les dejen en paz con sus decisiones. Así que nada, los gobernantes de Eriam se desplazan a la nave de Moyo, los gobernantes de Eronon, el rey, que ya estaba preparado para luchar y para masacrar a los de Eriam por la muerte de Ciri, también se junta en la nave de Moyo. Y mientras tanto conocemos a otro personaje secundario, que es Sierra, que pertenece a los que van a ser más o menos los malos en esta novela, que es la secta del Camino de la Mano Abierto. Y es esta mujer, Sierra, la que ha manipulado el caza de Erono para que la guerra siga adelante, ¿vale? Entonces, esa es más o menos la situación. Los gobernantes van a la nave de la República, los Jedi también, porque no está solo Gela Natai, también hay un aprendiz, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es graciosísima, es buenísima, es a Padawan, y dos Jedi, Creighton Sun, que luego conoceremos, o sea, seguiremos hablando en otras novelas, y otro personaje que no me acuerdo cómo se llama. Realmente no me acuerdo del nombre del otro Jedi y tampoco es importante. Aquí los importantes son los 4 personajes principales, ¿vale? Entonces, nos juntamos todos en la nave. Por otra parte, tenemos otra especie de aparte de Axel Greylack, que está en prisión. Su madre le saca de prisión, tienen una charla en la cual conocemos que el padre de Axel, de cierta manera, murió por culpa de un Jedi. Entonces, Axel odia a los Jedi, lo detesta,
Y otra cosa que se me ha olvidado y que viene un poco al caso decir es que la secta del Camino de la Mano Abierta también odia a los Jedi, o no los soporta, no soporta el uso de que hacen los Jedi de la fuerza, ¿vale? Que se me olvidó decirlo. Entonces, Axel habla con su madre, tiene una discusión. Su madre no se fía mucho del canciller Moyo, de que si él consigue la paz entre esos dos planetas, pues tenga más poder que ella, etcétera, etcétera. Por lo tanto, le dice a su hijo, si haces de oídos, de mis ojos y oídos en la conferencia de paz que está teniendo lugar en la nave del canciller Moyo, te daré la herencia de tu padre y me olvidaré de ti para siempre. Por lo tanto, Axel, pues, acepta y va hacia la nave de la República. En la nave de la República, de nuevo, tenemos una primera aproximación en la cual se tiran piedras cada uno, en plan de es que tú me mataste, es que tú no sé cuánto, es que tú no sé qué, lo de siempre. Una conferencia de paz la primera vez pues no va a funcionar. Entonces, mientras tanto, tenemos, por un lado, conocemos a la madre, que es líder de la secta de la Mano Abierta, que le dice a Sierra que tiene que hablar con la reina y sacarle trapos sucios para que deje de rapichear con la República. Por lo tanto, ya vemos que la reina de Eriam algo tiene con la mano abierta. Algo hay por ahí con la mano abierta. En esto pues hay una conversación en la cocina entre Ciri y Gela, en la cual pues hablan entre ellas de cómo conseguir la paz, etcétera, etcétera. Y Ciri se da cuenta que la única forma de conseguir la paz va a ser casarse con Fantu. Es decir, tener una boda real simulada porque se acaban de conocer, en la cual, bueno, pues a través de la boda de los dos herederos, las dos planetas puedan llegar a una paz. Evidentemente, esto cuando lo propone delante de todos, delante del rey, bueno, el rey se vuelve medio loco, en plan de ¿cómo puedes hacer esto? El rey además tiene un personaje bastante malvado a su lado, que es el virrey, ¿vale? Que el virrey dice que, bueno, pues se ha vuelto loca esta muchacha, etcétera, etcétera. Además, el capitán Segaru, que también es otro personaje que está enamorado de Ciri, también dice en plan de, pero ¿cómo puedes hacer esto? En plan, estás loquísima. Mientras que la reina también dice que no va esto, pero bueno, no pone tantas pegas. Los dos padres dicen que no. Al final, Ciri convence a su padre de que es una buena opción, mientras Segaru, digo, que se niega. Y Fantu sale adelante, da un paso adelante por encima de la reina y dice que está de acuerdo con esta boda y que le parece bien. De nuevo, es una persona bastante inocente, pero bastante buena. Entonces dice, bueno, yo me sacrifico por el bien de mi pueblo. En esta Segaru, el capitán, va a hablar con Fantu a su habitación por la noche después de haber decidido que se van a casar. Va a hablar con él, como, bueno, pues un poco a discutir con él, yo creo, a pegarle, bueno, no sé si a pegarle un tiro o tal, porque está bastante cabreado porque él está enamorado de Ciri. Y, curiosidad, cuando llega a la habitación de Fantu, Fantu no está, pero alguien le pega un tiro. Y es alguien que él reconoce. Es alguien que él reconoce, pero no sabemos quién es. Entonces, todo muy bien, hasta que de repente encuentran el cadáver de Segaru en la habitación de Fantu. Justo en ese momento, cuando están descubriendo el cadáver de Segaru, es cuando aparece Axel Greyland en la nave y entra, pues la verdad es que entra con un momento bastante ahí, como muy, pues eso, muy irónico. La verdad es que es un personaje que al principio mola bastante. Bueno, en general mola bastante. Entonces, Gela tiene otra especie de premonición, entonces descubren otro cadáver de un personaje que el virrey había convencido, que bueno, no viene mucho al caso, tampoco importa mucho en este momento, pero bueno, es ese otro cadáver que encuentran flotando por ahí. Deciden bajar a Erono a enterrar a Segaru, porque es un capitán bastante querido dentro de los eronenses, entonces deciden bajar a Erono, y en ese momento ven que la gente se rebela contra la noticia de la boda. Bueno, pues como que no están los ánimos en Erono como para una boda entre los dos dirigentes. Estas revueltas contra la boda hace que se proponga una idea, y es, vamos a utilizar a los dos herederos, vamos a llevarlos como de tour, ayuda humanitaria por Erono, repartiendo los suministros que ha traído la República. Vamos a utilizar los de cebo para ver si conseguimos descubrir quién ha matado a Segaru y quién está intentando mantener esta guerra entre los dos planetas. Y en este tour humanitario pues les acompañarán Gela y Axel. Por lo tanto, ahora ya es cuando se dividen los cuatro principalmente. Por otro lado, descubrimos que Sierra la ha cagado, que se supone que Segaru no debería haber muerto, ¿vale? No implica que lo haya matado ella, pero que no debería haber muerto. Entonces, otra de las del camino abierto, pues le dicen que es la otra la que tiene que
seguir adelante con la misión. Comienza este tour entonces de Ciri y Fantu por Érono, en el cual van intentando ayudar a la gente. Está bastante bien porque van con una especie de barcaza que a mí, no sé por qué en mi mente me recordaba un poco a la barcaza de Java en el episodio 6. ¿Vale? Entonces, al principio pues van contando un poco historias de su planeta, se van conociendo, vas conociendo a los personajes, la verdad es que estaba bastante bien. Entonces van pasando por diferentes pueblos en los cuales pues van teniendo diferentes problemas. En el primer pueblo, pues Ciri se tiene que enfrentar a un tipo que intenta rebelarse, al final acaba venciéndole, un poco más adelante pues tienen otro problema. Después descubren a dos militares de Eriam que acaban explotando porque tienen bombas pegadas al cuerpo, y eso hace que intenten averiguar, porque les dicen que hay más gente de Eriam, entonces intentan averiguar de dónde han venido. Van hacia donde estaban, de donde venían estos de Eriam, y descubren que hay una nave caída de Eriam y que están pues como dos naves peleándose todo el rato, en plan de los soldados que han sobrevivido de esas dos batallas de Eriam y Érono están ahí pues eso, en un impasse, pegándose tiros porque ninguno es capaz de salir de ese pozo. En esas Fantu se cae en un pozo, bueno, pues hay varias cosas. Al final intentan ayudar a los de Eriam y Érono diciéndoles que, oye, que hay un tratado de paz ahora mismo, que se ha firmado la paz entre los dos, que se van a casar porque ellos no tienen noticias, no tienen comunicación exterior, o sea, están ahí como que la guerra sigue. Pero los de Érono no se lo creen, intentan atacar, bueno, al final acaban aturdiendo a todos y sacándolos de ahí, ¿vale? Apresándolos un poco. Y después al final descubrimos, que eso me moló bastante, aparece Fantu de donde se había caído tal, aparece rodeado de escorpiones de Érono que son venenosos, ¿vale? No, justo los de Érono creo que son los no venenosos, los que son venenosos son los de Eriam. Aparece rodeado de escorpiones y le llaman hijo de Érono por aparecer así. Entonces yo creo que es algo que tendrá después un poco más de cosa, no sé, o de trasfondo, pero la verdad es que ese punto mola bastante. El virrey, mientras tanto, se presenta contra el rey, le dice que, bueno, pues que les ha traicionado, que esto no es lo que ellos buscaban, que tiene que seguir la guerra. El virrey es un poco, a mí me recordaba un poco a Lengua de Serpiente de El Señor de los Anillos. Pues el virrey es un poco así con el rey de Érono, ¿vale? El rey de Érono es bastante mayor y les comen la cabeza. El rey de Érono le da una pata en el culo y dice, mira, déjame en paz. Y el virrey le dice a Rep, a su hijo, que si se había quedado con los planes de Ciri y de Fantu y que vaya a solucionar las cosas. Tan. Rep, evidentemente, se ha quedado con el plan, va a por la princesa, haciéndose pasar por soldados de Eriam, secuestran un pueblo entero y dicen que o la princesa se rinde y se va con ellos, o matarán a todo el pueblo. Entonces la princesa se rinde, hay de nuevo una batalla y en la cual en esta batalla se descubre que Rep, el hijo del virrey, era quien había matado al capitán Segaru. Recordad que dijimos que era alguien que Segaru conocía. Pues fue Rep, el hijo del virrey, quien le mató. Consiguen escapar de Rep, ¿vale? Justo en ese momento es cuando Axel cuenta cómo murió su padre, abandonado por un Jedi, ¿vale? Y se dirigen a la Aguja, a la capital del reino, a donde vive el rey, a interrogar al virrey. No consiguen nada del virrey, que al final lo único que quiere es, pues eso, que siga la guerra, y entonces deciden plantear la boda, y la boda se va a hacer en Eriam. Entonces nos vamos a Eriam, a la capital de Eriam, donde pues estamos en la organización del banquete al principio, y aquí es donde se precipita un poco la novela, la verdad. Abda, que es la que sustituía a Sierra del Camino de la Mano Abierta, está en la boda, ¿vale? Y consiguen detenerla, y descubrimos que, y esto es muy guay, y es una de las conexiones que tenemos con los Nihil y con la fase 1 de la novela, de la Alta República, que es que la madre, la nave de la madre de la gobernante, de la líder de la secta del Camino de la Mano Abierta, es el Eléctrica Mirada. La Eléctrica Mirada es la nave que después llevará Marchion Ro. Por lo tanto, aquí tenemos una conexión muy guay con los Nihil, que no sabemos hacia dónde irá, pero bueno, ya tenemos una especie de conexión. Como decimos, a Abda la capturan, ¿vale? Entonces, por lo tanto, la madre le pide a Chaos, que no sabemos quién es Chaos, le pide que mate a Abda para que no cuente absolutamente nada de lo que ha pasado, o de los planes del Camino de la Mano Abierta, ¿vale? Y descubrimos
chan, 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 descubrimos que Chaos no es otro que Axel Greylack. Es decir, Axel Greylack está trabajando con el Camino de la Mano Abierta y ha estado entre todo esto, ha estado un poco también entre medias de todo esto. Aquí es de nuevo, esto es como muy precipitado, en Abda descubren, o sea, matan a Abda, pero descubren un disco de una estación espacial en la cual Axel había estado jugando, entonces van a esta estación espacial Axel y Gela, Axel como que deja a Gela pelear, es como, esto es un poco, la verdad es que esto para mí me sobraba un poco, pero bueno. En esta estación, la dueña de la estación le da información sobre el virrey, al final rescata a Gela, que está a punto de pues, quedarse ahí encerrada, rescata a Gela y se van, Axel y Gela se van de nuevo a Eriam, con la información sobre el virrey. Le llevan a Fantu, le llevan la información sobre el virrey, ¿vale? Para que puedan condenarle al virrey, pero Fantu está obsesionado con un centro de investigación que ha descubierto en Eriam, y quiere ir a investigarlo. Entonces se va con Axel Greylack a investigar este centro y descubre que su madre, la reina, y esto es por lo que le hacía chantaje el Camino de la Mano Abierta, su madre ha estado procesando un veneno del escorpión de Eriam, ha estado procesando ese veneno para generar una toxina que se pueda hacer, una toxina aérea, que ayude a matar a muchísima gente. Justo cuando están investigando esto, un escorpión pica a Axel, que se queda inconsciente. Siri le dice que... y descubre además que su madre está destrozando todas las muestras de esto. Entonces Siri le dice que no destrocen todas las muestras, que no destrocen o que no cierren el centro de investigación. Entonces, como digo, aquí se precipitan bastante los hechos. Axel se despierta en el hospital, Rep libera a su padre, el virrey ataca a Axel en la preboda, destrozando a Queen, su robot. Axel huye. Queen es destrozado, como digo, pero Gela lo encuentra y lo remonta, viendo toda la memoria y viendo que Axel es Chaos y es el malo. Entonces, Gela va a buscar a Axel, de repente llegan un montón de cazarrecompensas a Eriam buscando a Axel y buscando porque, bueno, llegan un montón de cazarrecompensas buscando a Axel, porque Axel no le ha querido dar el veneno, la muestra de veneno que encontró, a la madre del Camino de la Mano Abierta. Entonces manda a cazar recompensas para buscarle, por lo tanto se monta en Eriam, se monta la de Dios es Cristo. Mientras están en la boda, los cazarrecompensas intentan entrar a la boda para secuestrar a Axel o para conseguir a Axel, que no está realmente en la boda. Bueno, como digo, el final es un poco caos y lo estoy intentando explicar como puedo, ¿vale? Entonces, como digo, Gela, que sabe lo de Axel, va y le encuentra en una de las torres que generan el escudo de las mareas. Mientras tanto, Rep empieza a atacar con naves de Eriam, empieza a atacar el planeta, entonces se monta, ya digo, se monta la leche, en plan de, los que están en la boda, mientras se están casando, están los cazarrecompensas intentando entrar en la boda para conseguir a Axel, mientras tenemos a Axel y a Gela en una de las torres hablando porque, bueno, pues Gela le echa en cara que, oye, Axel, ¿qué coño has hecho? Vente con nosotros, tal, no sé qué, no sé cuánto, y Axel diciéndole en plan de, esto se ha acabado, aquí voy a destrozar estas torres y se va a acabar esta boda, se va a acabar la tontería, y mientras Rep intenta atacar el planeta. Entonces, al final, los de la boda acaban luchando contra los recompensas, incluso el canciller Moyo y los dos Jedi que estaban ahí. El Paxion, que es la nave del canciller Moyo, acaba cayendo en llamas al mar, mientras, justo en ese momento, Axel Greylack activa las bombas, que no eran en la torre en la que estaban, sino en el resto de torres, ¿vale? En todas las torres, incluyendo la suya. Entonces, las torres caen, el escudo cae, formándose maremotos que entran en la ciudad. Gela consigue salvar a Axel, mientras los Totoritos Siri consigue montarse en un caza para atacar a Rep y destruir las naves de Rep, ¿vale? Y al final, pues bueno, acaba un poco así. Eriam sin escudos, detienen a Axel y lo enchironan, y Siri y Fantu acaban casados y deciden que tienen que hacer un tratado de paz, firman un tratado de paz y Gela ofrece Jedha. Dice que Jedha pues es como un territorio neutral en el cual pues, es una ciudad santa en la cual pues, se podría hacer este tratado de paz. Mientras, además, Gela como que decide ya su
su futuro y decide hacerse buscadora de caminos, es decir, los Jedis que buscan abrir nuevas rutas en el espacio. Entonces, para eso tiene que ir a Coruscant a pedirlo. Entonces, en la novela acaba ahí, con la idea de irse a Jedha a firmar este tratado de paz. Uno de los principales Jedis que aparecía, que era Creighton Sun, que es el que irá a Jedha a preparar todo para que vengan los herederos a firmar este tratado de paz. Gela se va a Coruscant a este nuevo destino, a pedir este nuevo destino, mientras los herederos se quedan en Eriam arreglando Eriam y Erono mientras tanto. Entonces, como veis, también ha sido un poco culpa mía quizá, pero como veis el final es como muy... pasan demasiadas cosas, demasiado rápido, entonces es un poco, para mí, es un poco precipitado, es un poco abrupto, es un poco demasiadas cosas en poco tiempo. Descubres todo al final, que la madre estaba detrás de Axel, que Axel es caos, que Axel realmente como traiciona a la madre y no le quiere dar el veneno, o sea... Axel al final se descubre un poco como malo pero bueno, es decir, odia a los Jedis pero no quiere darle el veneno a la madre porque no quiere que muera gente por ese veneno, ¿sabes? No quiere que la mano abierta utilice ese veneno después. Entonces, Axel se descubre como bueno o malo al final. El final la verdad es que para mí es un poco precipitado. Es como demasiado rápido. O sea, me gustó mucho el final, la verdad. La batalla es como muy rápida contra los cazarrecompensas. Llegan los cazarrecompensas y dices, pero ¿por qué llegan cazarrecompensas? O sea, de repente, ¿por qué hay cazarrecompensas en Eriam? Han llegado de la nada, ¿sabes? Entonces es un poco como todo un poco precipitado, creo yo. Pero aún así, eso no le resta a esta novela, que es muy buena, que me ha gustado muchísimo, que me ha divertido muchísimo, y que es una novela que recomiendo bastante porque creo que está bastante bien. Me apetece mucho saber cómo sigue el Cataclismo, que justo en la portada creo que el que aparece es Axel Greylock, así que supongo que Axel seguirá siendo protagonista. Yo supongo que Cataclismo, creo que se llama. Cataclismo volverá otra vez con los 4, ¿vale? La batalla de Jedha ya me lo he empezado, que es el de medio, y sé que va sobre Creighton Sun y no aparece ninguno de estos 4 personajes, ¿vale? Es como un poco aparte. Y nada más, hasta aquí esta reseña, espero que os haya gustado, aunque el final sea un poco caótico, tanto en el vídeo como en el libro. Nada, decidme en comentarios qué os ha parecido el libro, qué os ha parecido la novela, si os ha gustado, si no os ha gustado, si queréis más contenido de este tipo, y lo de siempre. Este es vuestro canal, así que dejadlo en comentarios todo lo que queráis. Un beso y que la fuerza os acompañe siempre.